Muy buenas noches. Oh, hola Genaro, buenas noches. Buenas noches. Hola, hola. Hola, buenas Buenas, noches. buenas Hola, buenas noches. noches. Hola. Hola a todos, hola a Hola, muy buenas todos. noches a todos. Buena comunidad a todos. Desde Ecuador. Bendiciones para todos. Agüe. ¿Cómo? Buenas noches, Genaro. Díganme si me escuchan perfecto. Te escuchamos. Sí, sí. Cool. Bueno, muy Bueno, buenas levanta y noches. pulgar. Bueno, Buenas noches, ¿cómo están todos? Dios me los bendiga. Bueno, esperamos. saludos y bendiciones, saludos y Buenas noches. bendiciones. Amén. Hola. Sí, Bueno, voy a apagar los micrófonos para que arranquemos de una. Ujú. ¿Hay silencio a todos? Sí. Bueno, Buenas noches. aquí estoy yo. Espero que se encuentren bien. Bueno, entonces vamos a dar esta capacitación de hoy. Es la primera de una serie que vamos a dar que tiene que ver con la educación financiera. La educación financiera. Y espera, apago todos los micrófonos porque por allá hay un ruido. O seré yo. Espere a ver si soy yo. No, no era yo. Ya lo apagué. Ya apagué todos los micrófonos y se fue un ruido que había. Bueno, esta capacitación de hoy, recuerden que, bueno, nuestro sistema educativo o lo que nosotros estamos construyendo en cuanto en el área educativa del sistema de nuestro proyecto, tiene que ver con cuatro ejes temáticos que van concatenados los unos con los otros. Y es eh, eh, capacitaciones que tienen que ver con sistema, o sea, todo lo que implica el conocimiento del funcionamiento de Gift of Legacy. Otro eje temático es liderazgo, todo lo que tiene que ver con el funcionamiento de equipos, liderar y avances dentro de la comunidad con los equipos. Otro eje temático es educación financiera, que tiene que ver con la formación económica financiera en las personas, sobre todo, porque sabemos que aquí cuando se hace un buen trabajo se genera buena abundancia y hay que saber qué hacer con ese dinero, porque la clave está es, bueno, no es tanto la cantidad de dinero que a uno le llegue, poco o harto, sino lo que uno haga con él. Entonces, esa es educación financiera. Y el cuarto eje temático tiene que ver con carácter, o sea, todo lo que implica la formación de la persona como ser. Hoy iniciaremos una serie financiera dentro del eje temático de educación financiera, que se llama inteligencia financiera. Inteligencia financiera. Eh, que es un tema del señor Robert Kiyosaki, un libro que él tiene que se llama Inteligencia Financiera. Tiene también el libro de Padre Rico, Padre Pobre, tiene el libro del cuadrante del flujo del dinero. Y pues lo que voy a enseñar viene de ahí, de todo lo que yo he aprendido de Robert Kiyosaki, leyendo sus libros y etcétera, etcétera. Sin embargo, lo que va a ser importante del tema de hoy, porque es inteligencia financiera, hoy es parte uno y el tema de hoy es el cuadrante del flujo del dinero. Pero lo interesante de la temática que vamos a estar hablando es estos conceptos aplicándolos a nuestro proyecto de la comunidad de ayuda mutua y aplicándolo también al principio económico de economía colaborativa. Porque Robert Kiyosaki enseña todo esto, mm, pero él escribió esos libros en una época en que no era muy conocida la economía colaborativa. Hoy día yo estoy seguro que él ya escribe libros sobre economía colaborativa, pero es bueno como coger el mismo principio porque sin violar los conceptos de él, pero a medida que yo vaya a ir hablando,
voy a ir aplicándole cada parte y también en el cuadrante vamos a estarlo aplicando a nuestra funcionalidad. Y escuchen bien, esta temática, ustedes se van a dar cuenta cómo les va a servir para hacer buenos cierres cuando estén hablándole a la gente o cuando estén haciendo las entrevistas, filtros, etcétera, porque muchas veces nos encontramos con personas que realmente quieren hacerlo, les sonó la idea y de pronto hasta tratan de ir a buscar el dinero porque no lo tienen. Dice: "Ve, ya, yo quiero entrar, hermano, esto está buenísimo, pero no tengo deuda, yo no tengo el dinero, pero ¿cómo haría?". Y a veces hacen el intento de ir a buscar el dinero y no lo saben hacer bien y luego le dicen a uno: "Vea, lo intenté y no pude conseguir". O que la persona diga: "El proyecto está muy bueno, pero no tengo plata". Entonces, estas informaciones que les voy a dar les va a servir a ustedes para dar esa educación financiera. Los que han estado, los que me oyen a mí siempre dar las entrevistas filtro y que yo cuando colaboro con las personas, ustedes se dan cuenta qué es lo que yo hago cuando una persona dice: "Quiero hacer el proyecto, pero no tengo dinero, no tengo empleo, ¿cómo hago?". Y ustedes me han visto cómo yo inmediatamente en 3 minuticos le doy educación financiera a la persona. Y me he encontrado con personas que realmente querían y no tenían el dinero o no sabían cómo me lo consigo. Con la pequeñísima educación en 3 minutos que yo le doy, al otro día aparecen con el dinero. Y también el cuadrante del flujo del dinero, vamos a aplicarlo a las dinámicas de conformación del trabajo y aunque no lo crean, y siendo un tema de finanzas, se van a dar cuenta que aquí también hay factores por falta de educación financiera y por comportamientos de acuerdo al tema, personas se terminan estancando en los tableros. Es increíble, un tema de finanzas, ¿cómo me va a dar herramientas para desentrabar tableros o por lo menos para prevenir de que no se estanquen? Entonces, ya dicho esto, vamos a arrancar de una. Estoy contento, hay buena audiencia, están entrando, no paran de entrar. Lamentablemente la sala es solamente para 100 personas, pero eh, aquí hay gente de España, gente que me escribió diciéndome: me voy a madrugar para ver la temática". Líderes de linajes de líderes me dijeron: "Vos quiero estar", porque claro, yo le hice mucha campaña a esto, vieron que desde el domingo empecé a mandar el flyer, porque la verdad es, quiero darle con toda. Bueno, este es el tema de hoy. El tema para el próximo martes, porque serán 3 martes, el próximo martes el tema que vamos a dar se llama "Cómo convertir pasivos en activos" o activos versus pasivos. Y vamos a estar hablando por qué hay pobres, por qué hay ricos y por qué hay clase media. No se lo vayan a perder porque es brutal eso, por qué hay ricos, por qué hay pobres y por qué hay clase media. Ya vamos a llevar una cantidad de paradigmas impresionantes. Bueno, entonces, no diciendo más, procedo inmediatamente a compartir mi PowerPoint maravilloso y comencemos. Inteligencia financiera. Ahí he puesto el libro de Robert Kiyosaki porque pues hay que honrar al verdadero autor de este tema. Lo que pasa es que yo lo que hago es que yo leo los libros y luego creo mi propia conferencia con mi propio lenguaje y luego aplico. Yo lo que busco es siempre aplicar el tema a lo que estamos haciendo en el momento. Entonces ahí es donde vienen esos ingredientes personalizados míos. Para los que no saben, Robert Kiyosaki es un hombre millonario que nació en un hogar de clase media. Su papá era un trabajador y él tenía dos padres, un padre rico y un padre pobre. El padre pobre era el padre real, genético, y el padre rico era el papá de un amigo que le enseñó todo lo que él aprendió y lo volvió millonario. Y él enseña cómo para hacer dinero no se necesita tener mucho dinero. Y el centro de su lenguaje en casi todos los libros es que él dice que él habla de lo que los padres pobres le aconsejan a sus hijos y lo que los padres ricos le aconsejan a sus hijos. Él dice: el padre pobre le dice a su hijo: estudie
saque buenas calificaciones, gradúese y consiga un buen empleo. El padre rico le dice al hijo, estudia, saca buenas calificaciones, gradúate y monta un negocio. Ahí está la diferencia. Todo comienza desde la casa. Bueno, entonces sin más, vámonos. Bueno, lo primero que todos tenemos que tener claro, y espero que tengan allá cuaderno, lapicero, estén escribiendo, aunque esto se graba, pero es bueno en vivo estarle dando. Una persona desde España me dijo, quiero estar en vivo en la charla, sé que la puedo ver en video. Y aunque me toque levantarme a las 3 de la mañana, quiero estar porque no hay como ver una conferencia en vivo, estar presente en el Zoom de primera mano. Lo primero que queremos que miremos es las tres eras de la economía. En el mundo han existido tres eras de la economía y yo diría que está surgiendo una cuarta, pero por lo pronto existen tres bien formadas. La primera era fue la era agrícola. En la antigüedad, desde antes de 1800, todo eso, eh, lo que valía la pena económicamente en el mundo era cultivar la tierra. Los terratenientes, los que tenían tierras. Eh, eh, la segunda fue la era de la industrial. La era industrial desplazó a la era agrícola. Cuando aparece el buque, los carros, todas las fábricas y conjunto con la era industrial aparece el capitalismo. Y, pero ahora hay una era que está igualando a la era industrial y es muy probable que en una década o más esta era desplace a la era industrial y es la era de la información. En la era agrícola, quienes tenían el poder eran los que tenían tierras. Los dueños de tierra, de finca, los cultivos. Hoy día, lamentablemente, los campesinos son los más pobres. Ellos cultivan su tierrita y salen. ¿Y quiénes son los que le compran los cultivos? La era industrial. Los industriales le compran el producto al campesino muy baratico y la era industrial los vende bien caros, convertido en otro tipo de producto. Entonces sacan la papita, la era industrial, compra la papa, la procesan y sacan papas margarita. Y se vuelven millonarios la era industrial y el campesino sigue pobre. ¿Por qué? Porque la era industrial desplazó a la era agrícola. En la era industrial, quienes tienen el poder son los que, ya no los que tengan tierra. En la era industrial, quien tenga tierras ya no tiene el poder, a menos que lo tenga combinado con la era industrial. Por eso, vuelvo y repito, lamentablemente y tristemente hay que decirlo, nuestros queridos campesinos son gente que sufre en el campo y no ganan como sucedía en la antigüedad, que eso era tener tierra, era realmente concepto de ser millonario. Y en la era de la información, quienes tienen el poder ya no son los que tienen capital. Oigan bien, en la era industrial, quienes tienen el poder son los que tienen capital. Pero en la era de la información, ya no tienen poder los que tengan capital. Tienen poder los que tengan información. Por eso ustedes me oyen decir cada rato en las capacitaciones y a la gente que se estanca, etcétera, edúcate, aprende de Give Legacy, aprende de la comunidad, estudie la economía colaborativa, estudie los tableros, conozca, porque nuestra comunidad de ayuda mutua, nuestro proyecto GL pertenece a la era de la información, no a la era industrial. En la era industrial existe un sistema educativo creada por los mismos industriales, por Rockefeller, por los grandes millonarios del mundo y desde el comienzo de la era industrial.
Ellos crearon las universidades ¿para qué? Para preparar empleados, quienes les administren y les operen sus fábricas. Entonces, por ejemplo, mi hijo se está graduando, está terminando economía, pero a mi hijo en la universidad lo están entrenando para que le trabaje a un rico. No le están enseñando emprendimiento ni que monte su propio negocio, nada. Yo soy el que como papá le enseño, pero a él no. ¿Qué pasa? En la era de la información no se necesita tener un gran capital para arrancar un proyecto. Y por eso es que cuando uno entiende este principio y lo sabe explicar al prospecto, él va a entender, hablando del campo financiero, que no te va a decir a ti, eso es una pirámide, eso es una mentira. ¿Cómo así que $100 se convierten en 40.000? Porque ese prospecto está pensando con la mentalidad de la era industrial. Y tú le estás presentando un proyecto que pertenece a la era de la información. Y en la era de la información, esa persona no sabe que en la era de la información no necesitas mucho capital. Voy a poner ejemplo. Los creadores de YouTube, unos peladitos de 17, 19 y 20 años, les dio por crear YouTube. ¿Y qué fue lo que utilizaron para crear YouTube? Una cámara de la época, unas camarotas, esas cámaras caseras que se usaban en la época para filmar fiestas, una interfaz y un internet. El internet de la época que era el internet que no era wifi, sino el internet que iba por el teléfono. Que cuando uno iba a conectarse sonaba hasta que entraba. Con ese tipo de tecnología, una cámara, una interfaz e internet, crearon YouTube. 4 años después, vendieron YouTube a Google por más de $15.000 millones, estos cuatro peladitos, y se volvieron multimillonarios. No necesitaron un capital gigantesco para crear YouTube. Zuckerberg, el creador de Facebook, ¿qué necesitó? Un computador de la Harvard, una galería de fotos de la Harvard, una interfaz, internet, y creó Facebook. Y a Zuckerberg le demoró 4 años lograr la fortuna que a Carlos Slim de México, uno de los hombres más ricos del mundo, le costó 40 años. La era de la información empezó a sacar millonarios muy jovencitos. El creador de Uber le costó lo que cuesta hacer una aplicación. Por lo tanto, nuestro proyecto pertenece plenamente a la era de la información. Primero, porque tenemos un algoritmo, tenemos una interfaz, se mueve por internet, pero como pertenece a la era de la información y en la era de la información, quien tiene la información es el que tiene el poder y esta era permite construir emprendimientos económicos sin dinero. Entonces nosotros estamos montados en la era correcta porque en Gift Legacy solo necesitas $100 una sola vez en la vida y bien trabajaditos en 2 años, en un año, en año y medio, $40.000, $47.000 y cuando se hacen los ciclos simultáneos permanentes, cuando una persona logra ciclar en simultánea los 4 tableros, anualmente son ciclos de 60 y $70.000. Entonces, cuando se entiende el concepto de la educación financiera y la era de la información, te das cuenta que estamos en una papayita de proyecto. Estamos, mejor dicho, en un proyecto divino que solo con $100 podemos construir un patrimonio gigantesco. Una anécdota de Bill Gates. La historia registra que los hombres más ricos del mundo en la actualidad no estudiaron o no terminaron sus estudios. Bill Gates estudiaba en la Harvard y era un estudiante muy malo
y malísimo en matemáticas. Y él, y en la clase había 10 compañeros que eran los más pepos para las matemáticas que le ayudaban a él. Dice la historia que él era sentado en el salón de clase y mirando como para la luna, como hacía Albert Einstein, que se quedaba mirando el espacio, así como en el aire, quedaba mirando, pero era porque llegaba una ecuación. Pues resulta que Bill Gates estaba sentado en un aula de clase perteneciente a la era de la información. Él estaba estudiando una carrera que lo iba a convertir en un empleado de un millonario. Pero su mente, mientras él estaba sentado en el salón de clase, su cerebro estaba en la era de la información. Estaba craneando cómo inventó Microsoft. Y se retiró, él no se graduó y el papá lo desheredó de rabia porque el papá era de dinero y dijo, ¿cómo era que hace poco le entregaron un cartón, un diploma de honoris causa de la Harvard por haber sido un hombre millonario sin estudios? El creador de Apple, Steve Jobs, él no estudió, él mantenía en una universidad en sandalias, ayudando a una cantidad de cosas y por el ladito leía libros y todo eso, pero su cerebro estaba pensando en la era de la información. El creador de Uber, ¿sabe cuántos años tenía el creador de Uber? 22 años, cuando creó Uber. Y hoy día es multimillonario. Entonces nosotros, muchachos y muchachas, tenemos el privilegio de tener un proyecto que pertenece a la era de la información y tenemos en nuestras manos volvernos multimillonarios y hacer multimillonarios a muchas personas que quieren de verdad hacer este proyecto. Entonces, cuando se entiende la era de la información versus la era industrial, entonces sí cabe el concepto de que con solo $100 puedo convertirlos en 40.000 porque al creador de YouTube le costó una cámara vieja, una interfaz y un internet y dicen que el internet era pirateado. Y el primer video que hicieron se fueron para el zoológico, grabaron a un elefante atrás y ese video todavía existe en YouTube. Si ustedes van a YouTube y encuentran ese video, el video es de más grande reproducción en el mundo. Y Google la compró. Y así sucesivamente los creadores de Google, etcétera, etcétera. Entonces, les acabo de hablar de las tres eras de las tres eras económicas. La era industrial, perdón, la era agrícola, la era industrial y la era de la información. Entonces, ya dicho esto, dando este fundamento que acabo de dar, que espero que haya sido enriquecedor para... Papito, ¿para qué trae almohada si ahí tiene almohada? ¿Cuáles almohadas? ¿Para qué? Yo no tengo almohadas aquí. Bueno, entonces, ahí estoy poniendo el logotipo del Bitcoin, porque el creador del Bitcoin solo le costó crear un concepto y a través de un correo electrónico le anunció a la humanidad esa moneda digital y que se podía minar y hoy día cada moneda vale más de $60.000 y así sucesivamente. En lo personal, yo les digo que mientras yo pertenecí a la era industrial, trabajaba y todo y me iba más o menos bien, pero desde que yo entré a la era de la información, no me he vuelto rico tampoco, pero no me quejo como vivo. Mi vida económica por lo menos se estabilizó gracias a la era de la información. Y desde muy temprano, cuando yo entré a este mundo, desde el mundo de los Bitcoin y todo eso, yo supe que aquí quien tiene el poder es el que tenga la información. Hay gente que me pregunta, gente que entraron en la misma época conmigo aquí en Legas y que a la fecha no han pasado de ganarse $1.000, 700, $2.000. Y yo, gracias a Dios, ya estoy acercándome a la barrera de los $16.000 y eso que con estancamientos y todo. Y hay gente que me dice, es que usted tiene corona o qué, ¿cómo así? Porque usted gana más que yo si entramos el mismo día. La respuesta es, la diferencia entre tus $1.000 y mis $16.000 se llama información. Porque yo desde que entré en Legacy empecé a estudiar, a darle, porque yo entiendo el concepto. Quien tiene la información
tiene el poder. Bueno, entonces, ya dicho esto, mis queridos amigos, vámonos al cuadrante del flujo del dinero. Todos generamos ingresos de uno de cuatro cuadrantes, dice Robert Kiyosaki en sus bestsellers maravillosos. Él habla de los cuatro cuadrantes, el cuadrante E, el cuadrante A, cuadrante D y cuadrante I. El cuadrante E pertenece al empleado. El cuadrante A pertenece al autoempleado o al que tiene un sistema. Perdón, el autoempleado, ya vamos a explicar ahorita. El D pertenece al dueño de un sistema de negocios. Óyame bien, dueño de un sistema. Y al I pertenece al inversionista. Vamos a estar hablando en este cuadrante no solo del izquierdo, sino de los dos del derecho, y sabemos que Give Legacy no es una empresa, ni la donación es una inversión. Pero vamos a hablar de inversiones y vamos a hablar de dueños de un sistema que se van a encajar perfecto. ¿Por qué? Porque aunque nosotros sembramos $100 y eso no es una inversión, y cuando a mí me dan ocho regalos, tampoco están invirtiendo en mí, sino que me están dando un regalo. Pero lo que yo puedo hacer con ese dinero por fuera de la comunidad, poniéndolo a producir, sí se llama inversión. Hay una señora en Give Legacy que ya está, va para el segundo ciclo de platino y a medida que iba recibiendo regalos, esa abundancia tan maravillosa, se agarró a comprar bitcoins. Cuando el bitcoin valía $40,000 y los guardaba y los guardaba y los guardaba. Cuando llegó a 60,000 los vendió. Eso es, eso que hizo ella, aunque está en una actividad que no es una empresa, no es un negocio y no son inversiones, lo que se hace en Give Legacy, pero lo que ella ha recogido aquí y lo pone a mover por fuera de Give Legacy, sí son inversiones. Necesito que me entiendan la distinción porque no quiero que después digan, pero ¿cómo así? Si Genaro siempre dice en las entrevistas que no somos un negocio, que no es una empresa, que no somos inversionistas aquí. Claro, pero aquí adentro de Give Legacy, usted me ha oído decir, un inversionista aquí, con mentalidad inversionista, solamente acaparador, no cabe aquí en Give Legacy porque esto es un regalo que uno da. Pero por fuera de Give Legacy, lo que tú hagas con las ganancias, perdón, con los regalitos que recibe aquí, que compres acciones en Nueva York, o que usted ganó los $3,200 aquí y usted fue y compró ropa para vender. Ya por fuera de Give Legacy, usted está comportándose de una manera diferente porque usted pone a multiplicar los regalos que recibe aquí y de eso vamos a hablar un poquito más. Entonces, hago la claridad para que no me aparezcan personas diciendo, pero Genaro, ¿por qué anda mencionando inversionistas y dueños de un sistema si él nos dice cada rato que no somos un negocio? Ya hice la claridad, que eso depende es por fuera lo que yo haga con el dinero, por fuera de Give Legacy. Ok, entonces, empleado, autoempleado, dueño de un sistema e inversionista. Entonces vamos a desglosar uno por uno. El empleado. Presten mucha atención. Cada cuadrante es un estado mental. Cada cuadrante son paradigmas. El paradigma del empleado. Son estados mentales formados por años. Ahora, ser empleado no es malo. Pues si no hubiera empleados en el mundo, entonces ¿quién nos vende los tiquetes para disfrutar las bendiciones en las islas griegas? Entonces, ¿quién nos hace el pastel para cuando nos casamos? Se necesitan los empleados. Pero alguien dijo, ser empleado no es malo. Lo malo es serlo toda la vida. Tiene que llegar un momento en que yo monte mi emprendimiento. Entonces, el empleado. Entonces, cada cuadrante que voy a mencionar es un estado mental que a través de la educación financiera
y todo el sistema de formación aquí en Give Legacy, vamos a cambiar la mentalidad del empleado. Y para poder funcionar en la comunidad dentro de los tableros, se necesita salirse del paradigma o de la mentalidad del empleado. Y voy a explicar por qué. Y aquí se van a dar cuenta que los ítems que voy a mencionar terminan siendo factores de estancamiento de un tablero. Imaginen que el tema no es estancamiento de tableros, es de finanzas. Pero se van a dar cuenta cómo una persona que entra al proyecto y no cambia su mentalidad de empleado, va a desarrollar Give Legacy como un empleado. Y vamos a ver las características de un empleado. En este cuadrante del empleado califican desde un gerente hasta un guarda de seguridad. Todo lo que implique trabajar para una empresa ganando un sueldo está en el cuadrante del empleado, así ese presidente de una compañía se esté ganando 20 millones se esté ganando 10.000, 30.000 dólares. Es un empleado. Y recuerden que lo único seguro que tiene un empleado es, estás despedido. Entonces, va para todos, ejecutivos, todos, son del cuadrante E, el empleado. El empleado trabaja para un sistema. ¿A cuál sistema le trabaja el empleado? Al cuadrante D. O sea, le trabaja al D, al dueño de un sistema. Al dueño de un sistema. A este. A ese le trabaja el empleado. Entonces, trabaja para un sistema. Cambia tiempo y esfuerzo por dinero. Por eso, una persona puede trabajar 8 horas diarias para ganarse, por ejemplo, en Colombia, el sueldo mínimo diario en Colombia son como $30, algo así. Mientras que una persona en la era industrial, en la era de la información, haciendo cualquier cosa por internet, así sea vendiendo ropa por internet, se gana eso en 5 minutos. Entonces, cambia tiempo por dinero, avanza, se mueve si tiene un jefe. La característica de un empleado es que está acostumbrado a tener alguien que le mande, alguien que le diga qué hacer. Hay algunos empleados que son emprendedores, están en los dos cuadrantes, están en dos cuadrantes. Quiero repetir, ser empleado es malo. Los que son empleados no se sientan mal, pero Genaro está atacando a los empleados. No, le estoy mostrando a usted puede ser que aquí hay personas que tienen su empleo, pero tienen también su emprendimiento Give Legacy. Entonces están en dos cuadrantes y están en dos eras. Como empleados están en la era industrial, pero como comunitarios Give Legacy están en la era de la información. ¿El tema cuál es? Que si se trabaja bien la era de la información, va a llegar el día en que este cuadrante, esta era de la información, supere lo que gana en la era industrial como empleado y termina retirándose de allá y se queda solamente acá en la era de la información, porque gana más. Entonces, es una persona que solo se mueve, se acostumbra a recibir órdenes. Este tipo de personas, cuando todos nosotros que hemos sido empleados, yo hace más de 20 años no soy empleado, pero pues lo fui por muchísimos años. Cuando una persona entra a nuestro proyecto, o sea, de la era industrial, pasa a la era de la información y primero no se empieza a capacitar, como es un estado mental, va a terminar estancando el tablero. ¿Por qué? Porque no se mueve si no le dan órdenes. Ve a los líderes como jefes y
si no hay gente que hay que arrearlos, hay que darle y uno los llama y, sí, bueno, y qué hubo, hermano que no traído sus dos, es que no sé qué, y excusas. Pero cuando uno habla con ellos y uno los aprieta, se mueven. Y yo les digo a veces, hermano, me tocó darle fuerte para que trajera los dos. O sea, hay personas que necesitan que alguien los esté empujando. Aunque Donald Trump dijo, si tú tienes que empujar a alguien o presionarlo para que se asocie contigo, tendrás que empujarlo toda la vida para que produzca. Es un mal socio. Pero entonces, ese concepto mental del empleado que trabaja por dinero, trabaja para un sistema, cambia tiempo por dinero y solo se mueve si le dan órdenes, si llega aquí y no cambia ese estado mental, se va a estancar. O por lo menos a sus líderes los va a poner a trabajar doble, porque no se mueve solo. Vienen las capacitaciones y se relajan. Y cuando ya el patrocinador los llama, ven, ya estamos en la capacitación, mira, ya empezó. Bueno, y entran. Hasta que no le dijeron, no se movieron. ¿Qué hace que se cambie ese estado mental? Como son paradigmas, se logra a través de la educación nueva, esta nueva educación. Este tema de hoy a muchos de ustedes les está sirviendo. Yo creo que en este momento más de uno diciendo, uy, Genaro, te bendigo, te quiero un besito en esa frente, ese tema lo necesitaba, ahora entiendo por qué me estanqué, ahora entiendo por qué mis dos están estancados. Entonces son herramientas que les van a ayudar a ustedes cómo trabajar. ¿Sí ven? ¿Quién iba a imaginarse que el cuadrante del flujo del dinero aplicado para Guild Legacy? Ustedes no se imaginaban. Una persona me dijo, pero una verdad que me conoce desde hace años, pero ¿por qué tú vas a dar ese tema si usted en Amway lo daba cada rato? Eso es de allá, no, señor, lo voy a aplicar aquí en Legacy y funciona. Entonces, el cuadrante del empleado. Entonces, el empleado está ahí porque él busca la seguridad. El empleado busca la seguridad. La seguridad. Y es un estado mental. Entonces, el empleado busca la seguridad, un sueldo seguro, una pensión, un sueldo cada 15 días, unas vacacioncitas. Pero les tengo unas noticias nuevas. Lo único seguro que tiene un empleado es, estás despedido. Y punto. Puede ser el mejor empleado, recorte de personal, la economía, se quebró la empresa, qué sé yo. Entonces uno siempre tiene que estar preparado con un plan A. Bueno, cuadrante A, el empleado es un estado mental que hay que cambiarlo a través de la información. Nueva información. Información del sistema, información de liderazgo, información de economía, etcétera, etcétera. Todo lo que hablamos aquí en nuestro sistema de comunidad. El cuadrante, perdón, el cuadrante A, el autoempleado. El autoempleado es el que ya no le quiere trabajar a nadie. No quiere, es el reverso del empleado. El empleado no quiere, el empleado solo se mueve si hay alguien dándole direcciones, directrices. El autoempleado no quiere que le digan qué hacer. El autoempleado dice, yo no le trabajo a nadie porque detesto que me den órdenes. Es el otro reverso y ambos comportamientos son incorrectos y terminan estancando por los ítems que voy a mostrar. Este tema del cuadrante es muy profundo. Yo he querido desarrollarlo con unos ítems muy básicos porque hay mucha audiencia aquí que nunca ha oído esto y gente no común y corriente para que el tema se pueda entender completo y sin tanta parafernalia. Entonces, el autoempleado son aquellas personas que tienen un negocio con menos de 100 empleados. Cuando hay de 100 empleados para arriba, ya se considera que se está acercando al cuadrante D. Pero mientras tanto,
Todo, una arepería, un restaurante, un plomero, el abogado, el médico que tiene su propio consultorio, la que vende arepitas en la esquina. Todo eso entra del concepto del autoempleado. Ellos no le trabajan a un sistema, por lo que dije, no quieren marcar horarios, no quieren tener un jefe encima, les molesta que les den órdenes. Ellos son en sí mismo el sistema. Y aquí viene un tremendo problema. Quieren saber cómo se identifica en Give Legacy un autoempleado. Es aquel que nunca busca ayuda, que trabaja solo su tablero, que se aísla del resto de la comunidad, cree que él puede solo y cuando los líderes le dan directrices se molesta. Por eso se independiza, se abre. ¿Por qué? Porque él se independizó del otro cuadrante, no quiere trabajar en un sistema, no quiere tener jefes encima. Él también ve a los líderes como unos jefes, pero los ve de manera diferente. El empleado ve a los líderes como un jefe y agradece que sean su jefe, no tienen problema. Ellos obedecen de una, uno les da órdenes y obedecen. Pero el autoempleado también ve a los líderes como jefes, pero de manera para el otro extremo. Como los ven como jefes, cualquier directriz, cualquier dirección que les den, cualquier decirles no lo haga así, hay que hacerlo así, se molestan porque dicen yo no quiero jefes. Y ellos tienen una cualidad, aprenden muy rápido o son muy juiciosos estudiando. Empiezan a leer los libros, empiezan a leer el algoritmo de Git Legacy. Uno no los ve en las capacitaciones de YouTube, de Zoom, pero al otro día se macean los videos y aprenden el conocimiento rápido, pero no lo hacen para involucrarse con la comunidad. Lo hacen para aprender a manejarlo por su cuenta, para que nadie le diga qué hacer. ¿Ven la diferencia? Terminan educándose, pero de manera negativa, porque no quieren que les digan nada. Entonces, es rapidito quieren saber todo. Y lo segundo es porque ellos quieren ser los jefes. Entonces quieren saber más que los miembros de su comunidad. Y aíslan a los miembros de su comunidad para que sean ignorantes, para él ser el que da las órdenes de todo. ¿Sí ven la diferencia? No quieren un jefe encima, pero sí quieren ser los jefes. Entonces, ellos son el sistema. No trabajan para un sistema, pero ellos en sí mismos son el sistema. ¿Por qué? Porque ellos tienen que estar siempre presentes. O sea, si ellos no están presentes en el negocio, no hay plata. Trabajan por el dinero. Trabajan por el dinero. Son esclavos del dinero. Y tiene una cualidad, una particularidad, y es que no se pueden enfermar. Porque si se enferman, el negocio se enferma. No pueden salir a vacaciones, porque el dinero también se va de vacaciones, porque él tiene que abrir y cerrar todos los días. Y el día que no abra el negocio, no hay plata, no hay dinero, porque él es el sistema. Y si él, como él es el sistema, si se enferma, se enfermó el sistema. Si se fue de vacaciones, se fue de vacaciones el sistema. Todo paró. O sea, el autoempleado no se puede ausentar ni una semana. Tiene que estar ahí. Entonces, ese autoempleado dentro de nuestro proyecto es el que todo lo quiere hacer. No delega. Ya dije que no quiere tener un jefe encima. No trabajan en equipo. No tienen, porque se acostumbraron a trabajar solos. Salieron, se independizaron del empleo, montaron su propio negocio y trabajan solos. No son líderes de verdad, no tienen trabajo de formación. Por eso no, una persona así dentro de la comunidad donde se necesita coinonía, unidad, equipo, mesas de trabajo,
toda esa comunión entre nosotros, porque somos una comunidad y no un negocio, una persona con el paradigma del autoempleado va a estancar los tableros, va a estancar la comunidad, porque todo el que se aísla, todo el que no recibe directrices, todo el que no se somete, no obedece, termina estancándose porque se aísla. Entonces, como no trabajan en equipo, tratan de llevar a cuestas todo el proyecto. Usted se encuentra con ellos que le llenan los formularios de inscripción a la gente, le hacen el trabajo a todo el mundo. No has podido traer tus dos, tranquilo, yo los afilio y te los regalo. Pásame los datos de las personas, yo te los afilio, ¿no? Mira, te invito a Give Legacy, no, pero es que yo no tengo tiempo, tengo mi no te preocupes, usted me pasa los datos de sus prospectos, yo te los afilio, yo te los mando. Todo lo hacen ellos. ¿Qué sucede? Acabo de decir que el autoempleado no se puede enfermar. ¿Por qué? Porque el proyecto para. Entonces, cuando una persona trata de desarrollar Give Legacy desde el paradigma del autoempleado, como él se convierte en el sistema, todo tiene que fluir por él. Todo su equipo está completamente ignorante. Su equipo no sabe cómo funciona todo. No sabe. No saben llenar un formulario. No saben qué sucede cuando pasa de un tablero al otro. No saben nada de cómo prospectar, nada. ¿Por qué? Porque la persona lo hace todo. Yo tenía en mi linaje una persona que entró y arrancó con fuerza y empezó a crecer, porque ellos crecen al comienzo muy rápido. Traen gente porque traen gente como locos. Y esta persona nos dimos cuenta que eso se empezó como a pasmar el proyecto. Cuando hablamos con ella era que ella lo hacía todo. Todo lo hacía ella. Ella andaba con un tablerito y se iba de casa en casa y era la que hacía las bolitas y hacía todo. Y nadie del equipo nosotros los conocíamos. Nadie eran entrenados. Ella era solita, ella asistía a los entrenamientos, pero ella hacía todo. Cuando yo me di cuenta, hablé con ella y le dije, y no me hizo caso. Resulta que en el mes de diciembre pasado se enfermó y duró un mes enferma, hospitalizada. ¿Y qué cree que pasó con todo el linaje? Se murió. Se murió por completo. ¿Por qué? Porque en vez de ella poner el sistema a trabajar para ella, ella era el sistema. Cuando se enfermó durante un mes, el linaje se enfermó. O sea, el linaje también entró en cuidados intensivos y se murió. Pero ¿qué creen que dicen las personas de ahí? Que Gilligan era una estafa. Ellas eran muy felices porque ella les hacía el trabajo. Y ay, nuestra líder, la más bella del mundo. Claro, porque les hacía todo. Pero cuando se enfermó, un mes en cuidados intensivos, y se murió el linaje, ¿a quién cree que le echaban la culpa? Ya no decían nuestra querida líder tan bella se enfermó, no. Esta mujer nos metió en una pirámide. Game Legacy es una estafa. Por eso ustedes me ven a mí como insisto e insisto e insisto de las entrevistas. Filtro, por Dios. Entrevistar al candidato. Cuando yo estoy entrevistando a un candidato para Game Legacy, estoy mirando los 4 cuadrantes. Yo me doy cuenta rapidito si está en el cuadrante A. Hoy, con una de los miembros de mi equipo, voy a decir el nombre, Ada. Estamos tratando de trabajar con una persona de otro país para entrar y por las características, yo le dije a ella hoy, ella decía, no, si entra el proyecto va a estancar todo porque es una autoempleado. Su característica, a menos que entren y se eduquen y cambien el estado mental. Entonces recuerden, los cuadrantes son estados mentales. Ser empleado es un estado mental que tiene que cambiar. Ser autoempleado es un estado mental que tiene que cambiar. Entonces, muéveme la cabecita porque los veo con unos ojos así abiertos, como aterrados de lo que estoy hablando, o están diciendo, ese género está hablando pura tontería, o realmente nos está calando el cerebro con lo que está diciendo.
Muevan la cabeza. Escriban ahí en el chat el número uno, por lo menos. Si ustedes sienten que el tema les está llegando y que era necesario para la vida de ustedes. En el chat, el uno, el uno, el uno. Escriban el uno. En el chat. Eso, el uno, eso me anima. Porque en serio, es primera vez que los tengo así. Aleluya, aleluya. ¿Ustedes creen que yo solamente hablaba de tableros? No, señores, también hablo de finanzas. Bueno, siempre tienen que estar presentes, ya lo dije. Si no están, el sistema no funciona. Se creen indispensables, no confían en la gente, por eso todo lo hacen ellos. Porque no delegan, no confían, no lideran, no arman equipos, no trabajan en equipo. Y el autoempleado busca la independencia. Busca la independencia, que también es un estado mental. Mientras que el empleado busca la dependencia de un jefe, de un sueldo, porque busca la seguridad, el autoempleado es el otro extremo. Busca la independencia, ser independiente. Cuando a mí se me terminó mi trabajo hace más de 22 años, con la liquidación yo monté un negocio, un café internet, quebré al año, porque mi cerebro, yo intenté desarrollar ese emprendimiento con una mentalidad de empleado. Yo no tenía el espíritu de gestión empresarial, nada. Y el día que yo no abría, ese día no había dinero. Yo me enfermé horriblemente. Yo abría a las 7 de la mañana y cerraba a las 11 de la noche. Cuando llegaba mi hijo ya estaba durmiendo. Porque yo era el sistema. O sea, yo viví la experiencia, yo tuve o sea, yo pasé por el cuadrante E, yo fui un E, porque fui empleado por muchos años, fui autoempleado, porque tuve mi propio negocito, ¿ya? Entonces, mis queridos amigos, ya hablamos del cuadrante E, que si ese estado mental no cambia, va a tener dificultades dentro de la comunidad, o sea, dentro del sistema, y por eso es que hay el sistema educativo que está aquí para eso, para transformar la mente. Hemos hablado del cuadrante A, el autoempleado, esto hay mucho más que hablar aquí, pero no quiero pues meter más cosas para que sea como muy sencillo y muy llegar al corazón, pero sí notan mis amigos queridos cómo voy aplicando el tema a Give Legacy, a nuestra comunidad y a nuestra economía colaborativa. ¿Sí ven cómo se encajan? Entonces, este conocimiento que les estoy dando a ustedes, los líderes, pueden decir, ah, claro, ahora ya entiendo por qué tengo un miembro en mi equipo que hay que estarlo arriando y produce solamente si estoy encima. Entonces, con este tema usted ya sabe, está tratando de desarrollar Give Legacy, que pertenece a la era de la información y a otro cuadrante, y lo están tratando de desarrollar con la mentalidad del cuadrante E, el empleado, como un empleado, y te ve a ti que eres el líder, te ve como un jefe. Y ya hemos hablado del autoempleado, que es el otro extremo. No le quiere obedecer a nadie, no le quiere trabajar a nadie, busca la independencia, no trabaja en equipo. Entonces usted ya sabe, cuando usted tenga personas que se aíslan, que no hacen caso, son rebeldes, que se separan del equipo, que no hacen caso, que no arman, no saben trabajar en equipo, usted ya sabe, cuadrante A. Y el trabajo es tratar de cambiarlos. A los del cuadrante A son muy difíciles de cambiar porque se creen líderes. Ellos creen que son líderes y creen que son empresarios. A los del cuadrante E es un poco más fácil cambiar el estado mental porque por lo menos tienen un espíritu de obediencia. Así sea con empujo, pero obedecen porque ven al líder como un jefe y entonces hacen caso. Pero también es complicado porque no tienen iniciativas. El cuadrante D es otro estado mental. El cuadrante E
es el dueño de un sistema de negocios y es cuando tiene una empresa que supera los 100, 200, 300, 500 empleados para arriba. Es muy probable que el dueño de un sistema estuvo en el cuadrante E en algún tiempo, estuvo en el cuadrante A en algún tiempo y ahora está en el cuadrante D porque creció. ¿Cuál es la diferencia? Mientras que el empleado le trabaja a un sistema o trabaja para un sistema y el autoempleado es el sistema, en este cuadrante el emprendedor, el empresario, pone un sistema a trabajar para él. No trabaja para un sistema. Aprende del sistema y lo pone a trabajar para él. Y contrata a las personas del cuadrante E que le operen y le administren el sistema. Entonces contrata abogados, directores, gerentes, guardas de seguridad, operarios, contrata todo el personal de donde sale del cuadrante E. Entonces, no es enojarnos con el cuadrante D, porque gracias a ellos hay empleo, porque no todo el mundo será dueño de un sistema, es imposible, como dije ahorita, ¿y quién nos va a vender los tiquetes para ir a disfrutar las bendiciones de las Islas Griegas? Necesitamos empleados. Pero esta información es para poder empezar a mirar cómo podemos nosotros aquí aplicar. Entonces, nosotros en Gift Legacy tenemos un poderoso sistema, multiplicación de tableros, un algoritmo que tiene la categoría de un blockchain. Nuestro sistema de Gift Legacy es único y por eso está patentado en los Estados Unidos, para que no lo violen, para que no lo secuestren. Es como un blockchain. Tenemos un sistema creado por ellos completamente gratis. Igual que el blockchain del Bitcoin, es gratis. Uno puede mandar de Binance, uno manda una moneda de Binance a otra Binance y es gratis. Y utilicé el servicio de blockchain y no me cobraron. Lo mismo es el sistema de Gift Legacy. No nos cobran por en Colombia decimos, el que quiera más que le piquen caña. Miren, un proyecto en el que se inicia solo con $100 una sola vez. Que esos $100 no se los entrego a la plataforma, que no haya el riesgo de que me los roben. Tercero, plataforma gratuita. Gratuita. Y hay gente que no lo aprovecha. Hay gente que llega y se quedan viendo, yo me llamo, se quedan viendo la voz, no sé qué, Netflix en la casa, por Dios santo, y esta maravilla que Dios nos puso en nuestras manos, la dejan ir cuando yo vi esta oportunidad, y muchos de ustedes también les ha pasado. Yo en mi mente dije, este papayazo que me da Dios, yo no lo dejo ir, y me has dicho, si yo llego a desperdiciar este papayazo, es peor que el pecado de adulterio, hermano. O sea, sería un pecado garrafal delante de Dios que me pone tremenda barca en mis manos, tremendo proyecto en mis manos para salvar mi vida económica y lo voy a menospreciar. Entonces, tenemos un sistema. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Ahí pertenece al cuadrante D. No porque Give Legacy sea una empresa. Eso tiene que quedar absolutamente claro. Y tampoco es un negocio como tal. Pero tiene un algoritmo, tiene un sistema matemático algorítmico y eso ahí ya entra dentro del cuadrante D. ¿Por qué? Por lo que dije ahorita. ¿Qué es lo que hace el dueño del sistema? Oigan bien, pone a trabajar el sistema para él y por eso se vuelve rico. El pobre es pobre porque trabaja para el sistema. El rico es rico porque tiene un sistema y lo pone a trabajar para él. Y nosotros en Give Legacy
Somos dueños de un sistema porque nos lo regalaron. No nos costó nada. ¿Quieren que le diga una cosa? Así como nosotros damos regalos unos a los otros, Gift of Legacy como tal es un regalo para la humanidad en sí mismo. Quiero que se imaginen a Gift Legacy como si fuera una caja de un regalo grandísimo que abarca el planeta entero. Los creadores de Gift Legacy dijeron, aquí creamos este algoritmo, se lo regalamos o se lo prestamos, ¿cómo no va funcionar para ustedes? Entonces, cuando yo entiendo eso, cojo el sistema del algoritmo, la multiplicación de tableros, el avance de posiciones que lo hace el algoritmo, gracias a mi trabajo que también yo hago, entonces estoy poniendo el sistema de Give Legacy a trabajar para mí. En sentido figurado, el sistema termina siendo mi empleado. En el sentido figurado, lo repito, no hay nadie. A los custodios. Genaro anda diciendo en una capacitación que es que Give Legacy es el empleado de Genaro. No, estoy hablando en sentido figurado de que el algoritmo, yo quiero que ustedes entiendan esto. Ellos crean un sistema y dicen, se los regalo, se los presto, no es regalado, se los presto. Háganle, trabájenlo. Y así es que yo presento, los que me oyen a mí hacer las entrevistas, cuando muestro los 4 cuadritos, que los dibujo con unos arbolitos, yo le digo al oyente, cuando tú te inscribes, ellos te regalan, te prestan un sistema que tiene 4 tableros para que tú los pongas a producir a tu favor. Te lo regalan, te lo prestan, es gratis. Entonces, ahí en ese sentido, como sistema, entra en el cuadrante D. Y yo como parte de la comunidad, mi inteligencia me tiene que decir que debo poner a trabajar el sistema para mí. Ya está creado. Ahora utilicémoslo y hagámonos ricos. Hagámonos ricos. Nadie puede decir es que hay una pirámide. No, hermano. Tenemos un sistema, pongámoslo a trabajar para nosotros. ¿Está quedando claro? ¿Está quedando claro? Mueve la cabecita así para arriba, para abajo, a ver. Entonces, mire que nosotros nos tenemos que salir del cuadrante E y del cuadrante A y pasarnos a los cuadrantes de la derecha. Porque ahí es donde está el cuento. Sigamos que esto se va a poner más bueno. Esto se va a poner más sabrosito. Entonces, vamos a ver las características del dueño de un sistema de negocio o un sistema. Pone el sistema a trabajar para él. Contrátalos él para que le operen y le administren el sistema. Pone el sistema, bueno, lo repetí, pone el sistema a trabajar para él y a diferencia del empleado que busca la seguridad y del autoempleado que busca la independencia, el dueño de un sistema busca la libertad financiera, no la independencia, sino la libertad financiera. Y nosotros estamos en un proyecto que si lo trabajamos bien, traemos la gente adecuada y los que lleguen, entran al sistema educativo para que transformen sus mentes de empleado y autoempleado a dueño de sistema, entonces en serio que nos volveremos ricos. En serio que este proyecto fue diseñado para que obtengamos libertad financiera. Ustedes me oyen decir a mí cada rato que Give Legacy no es para volvernos ricos en un mes, ni para ganar centavitos para pagar los servicios públicos. Give Legacy fue creado para que podamos construir un patrimonio, o sea, obtener libertad financiera. ¿Cómo lo logro? Aprende cómo funciona el sistema y ponlo a trabajar para ti. Eso es lo que han hecho los ricos.
Se dieron cuenta que existe un sistema, lo aprendieron a manejar, lo estudiaron, lo conocieron y una vez lo dominaron, cogieron el sistema que es universal, es propiedad de la humanidad porque el sistema es invisible, es un sistema, es conocimiento, el sistema es conocimiento y lo pusieron a trabajar para ellos y se volvieron ricos. Entonces nosotros vamos a coger el sistema. Ustedes, por eso ustedes notan cómo el proceso de formación que yo les doy es, una vez entre la persona, es encontrando tu propósito en tu emprendimiento. ¿Por qué y para qué lo hago? La segunda, recuerden la segunda charla, la capacitación para el nuevo. ¿Cómo funciona el sistema? ¿Saben por qué es esa carga mía de que aprendan del sistema, del sistema, del sistema? Cada rato me oyen. La segunda clase es cómo funciona el sistema, cómo funciona el sistema. Cuando yo les estoy dando ese tema, cómo funciona el sistema, tengo en mi mente el cuadrante D. Los estoy tratando de sacar del cuadrante E, del cuadrante A, y que entren al cuadrante D, aprendan el sistema y lo pongan a trabajar para ustedes. Lo que pasa es que el sistema actual que tienen los ricos pertenece a la era industrial y también a la era de la información, pero nuestro sistema pertenece a algo que es un concepto, pero yo creo que en un futuro será una era, y se llama economía colaborativa. Yo creo que en un futuro se va a llamar la era de la economía colaborativa. Era agrícola, era industrial, era de la información y era colaborativa, la era de la economía colaborativa en que son comunidades de ayuda mutua. Va a llegar ese tiempo. Si estamos vivos para allá, se acordarán de mí que lo profeticé. Hoy pronto diremos a los expertos de economía decir, ahí ha nacido una cuarta era. Se llama la era colaborativa, la era de las comunidades de ayuda mutua. Entonces, mis amigos queridos, Dios ha puesto en sus manos una máquina de hacer dinero y de ayudar a otros a que hagan dinero. Se llama Gift of Legacy. Se llama sistema. Apréndelo a manejar, conócelo y ponlo a trabajar para ti. Y te acordarás de mí, que me estarás invitando a tu país a comer arepitas de agradecimiento por esta charla. Sigamos, pues, que esto se pone más bueno todavía. Sigamos, que nos falta el cuarto cuadrante. Entonces, en este cuadrante la persona está buscando libertad. Entonces, recuerde, el empleado busca la seguridad. El autoempleado busca la independencia. El dueño de un sistema busca la libertad. Para participar de un sistema dentro de la era dentro de la era agrícola, la era industrial, que tiene que ver con empresas, cuesta mucho dinero. Hay que batallar demasiado para lograr montar una empresa que tenga más de 200 empleados para arriba. Pero viene un cuadrante que no necesitas mucho dinero, que hasta con $10 lo puedes poner a funcionar y te puedes volver rico. Porque Robert Kiyosaki dice que ser rico no es diferente a ser adinerado. Él dice, ser rico es sabiduría para saber qué hacer con el dinero que llega. Así llegue poquito, pero lo que yo haga con el dinero cuando me llegue determinará si soy rico o si soy pobre. Porque Robert Kiyosaki habla del estado mental de pobreza o de riqueza, no habla del estado social ni del estado económico de la gente. No, estados mentales, estados mentales. Y es la nada menos y nada más que la era, el cuadrante, era, no, perdón, el cuadrante I, el inversionista. Este también es un estado mental. Yo puedo estar en el cuadrante A y estar también en el cuadrante I. Yo puedo estar en el cuadrante E y también estar en el I. Yo tengo una amiga que por años trabajó en una empresa y sé qué hacía ella con la prima, con las cesantías y con todo eso que le daban. Compraba ropa, compraba perfumes y los ponía a vender y ganaba dinero adicional. Ahí estaba ejerciendo cuadrante A. Ella estaba en el E y en el A.
Pero luego llegó la era de las inversiones, la era del Bitcoin. Y ella empezó a comprar Bitcoins para luego esperar que subieran de precio y venderlos. Y le fue tan bien que yo le ayudé a comprar un lote de Bitcoins, más o menos como por esa época el Bitcoin estaba como en $3.000, 3.000 o $5.000, algo así. Y ella compró más o menos unos 7 millones de pesos colombianos en Bitcoin, fue como $2.000 en Bitcoins. Y los guardó. Yo la quiero porque yo soy asesor, yo ayudo a la gente en eso. Y el Bitcoin empezó a subir, a subir, a subir. Y cuando iba por ahí por los $40.000, le dije, venda. Y vendió y con las ganancias se compró un lote. Ahora es dueña de un lote, de un terreno en un sitio lujoso y ahora volvió a comprar bitcoins, los volvió a comprar cuando el bitcoin estaba otra vez que bajó a 40.000 otra vez, volvió a comprar, los tiene guardados y está esperando que el bitcoin suba a $100.000 porque se va a poner a $100.000 para vender y con las ganancias va a construir en el lote. ¿Y sabe qué va a hacer con ese lote? Con esa casa que va a construir. La va a alquilar porque ya tiene otra casa donde vive tranquilamente. Entonces, ella mientras estaba en el cuadrante E como empleada, era cuadrante A porque compraba ropa y vendía. Pero luego llegó la hora y entonces, ella ya la pensionaron, ya no trabaja como empleada, ya está pensionada, pero se volvió inversionista y ahorita es netamente inversionista. Ya no es del cuadrante A ni nada, ya no compra perfume ni nada, solamente hace inversiones. Entonces, el cuadrante I es del inversionista. Voy a volver a repetir, mucho cuidado. Cuando damos una donación, ya es clarísimo que no estamos haciendo una inversión. Es un regalo literal. Nadie me vaya a decir, pero Genaro, ¿por qué se contradice? No, yo sé lo que estoy diciendo. Esos $100 que sembramos, ahí estamos operando como el campesino, que él siembra una semilla y se multiplica por muchos frutos. Eso sucede en este cuadrante. Entonces, este cuadrante podríamos llamarlo el cuadrante I y el cuadrante S de la semilla, porque de ambas formas se multiplica. El inversionista multiplica el dinero y nosotros sembrando la semilla la multiplicamos por 8 y luego sube a 3.000, luego a 12.000 y luego a 40.000. O sea, tiene una figura parecida, pero no es una inversión. ¿Por qué? Porque no se la estamos entregando a un banco, no le estamos depositando el dinero a la plataforma, no hay una cuenta bancaria, va directo a la cuenta bancaria de una persona, pero tiene el mismo comportamiento porque se multiplica. Entonces, si somos inteligentes, sembramos $100 y obtendremos 800. Eso se llama inteligencia financiera. Cuando el campesino compra la semilla y la siembra y recoge una cosecha, se llama inteligencia financiera. Es lo mismo. El inversionista ya no trabaja por el dinero, no le trabaja a un sistema. Puede ser que al mismo tiempo sea dueño de un negocio, puede estar en los 3 cuadrantes o en los 4, pero vamos a enfocarnos solo en este cuadrante. Pone el dinero a trabajar para él. Ya no trabaja por el dinero. Mientras que el autoempleado, el dinero es su jefe, porque el dinero lo obliga a trabajar como un loco sin descanso. El inversionista ya no trabaja por el dinero. El dinero trabaja para él. Es muy diferente. Entonces usted pone una semilla de $100 y empieza a capacitarse, invita a 2 personitas, empieza a ayudar en el tablero y cuando menos pensaste, 8 llamaditas. Hola, te tengo un regalo. Hola, te tengo un regalo. Hola, te tengo un regalo. Pusiste el dinero a trabajar para ti. En el mundo de las inversiones, pues se deposita en una entidad. Aquí no, como no se le entrega aquí legacy, aquí se llama semilla, o sea, la sembraste en un terreno. Bendijiste a un ser humano, pero el efecto es el mismo de la siembra y cosecha. Se multiplicó por 8. Eso se llama inteligencia financiera. Entonces, poner el dinero a trabajar para mí. No importa dónde estén. No tienen que estar presentes
para que el dinero produzca. Lo invierten en una empresa, compran acciones, compran bitcoins o compran ropa y la venden, van y compran en Amazon y venden, hacen marketing digital, lo que sea, pero están poniendo el dinero a trabajar para ellos. Trabaja para ellos en automático. Entonces, es una figura parecida y les voy a explicar por qué. Hace días, estaba yo como cansado, como que yo a veces me canso aquí de estar en el escritorio, entonces me voy para un centro comercial y me voy para cine, solo. Y me siento a reflexionar y me gusta porque me desconecto por completo, apago el celular y me desconecto y mi mente descansa y todo. Hasta me duermo en el cine, pero es por el efecto del relajarme. Y voy a contar uno de los casos. Entré al cine, apagué mi celular, terminó la película, salí a tomarme un café y prendí el celular y entro a WhatsApp y había un mensaje. Hola, me llamo tal, pásame tu cuenta bancaria que te tengo un regalito de $100. Mientras yo estaba en cine, el dinero estaba trabajando para mí. Ojo con lo que va a decir. Ay, Genaro está diciendo que nos pongamos de locha, que nos recochemos en los centros comerciales y que eso llega solito. No, esos $100 me llegaron porque yo he hecho un trabajo. Lo que pasa es que uno trabaja y cuando menos piensa empieza a llegar la bendición, va llegando, va llegando, va llegando, pero hay que hacer un trabajo. El inversionista también, él tiene que aprender sobre la bolsa, tiene que aprender sobre plataformas, aprender sobre el Bitcoin, estudiar, mirar el bursátil, porque una mala inversión los quiebra en un solo embrión. O sea, no que es un trabajo mental. Pero la diferencia es que estás poniendo el dinero a trabajar para ti. ¿Sí ven cómo este tema del cuadrante del flujo del dinero encaja perfecto para Gil Legacy? Para nuestra comunidad, perfecto. Entonces, si tú tienes una persona dentro de tu comunidad que tiene mentalidad de cuadrante D, ¿qué crees que va a pasar con tu linaje? Tengas que los dos invitados que traigan sean 2D, no 2A ni 2E, sino 2D. Ahora recuerde, una persona del cuadrante E también puede tener mentalidad de D, porque aquí hay gente que hacen Give Legacy y son empleados. En Amway hay gente que hace el proyecto que también pertenece a este cuadrante, pero también tiene sus empleos. Muy pocos hacemos solo Give Legacy y nada más. O sea, están en dos cuadrantes. O en tres. Están en el D, tienen el sistema trabajando para ellos. Están en el E, trabajando todavía con la empresa. Y están en el I porque siembran la semilla y cosechan. Están en los tres cuadrantes. Entonces, en ese orden de ideas, es lo que quiero comunicarles para que todos entendamos este sistema, esta importancia de la educación financiera. Este tema de hoy los está preparando para el que viene entre 8 días. Para el próximo martes va a ser y lo que viene es revolucionario. Tengan ustedes cuaderno y todo porque vamos a romper paradigmas como loco. Aquí estamos rompiendo paradigmas también. Ahora imagínense ustedes dentro de tu sistema, de tu linaje, puros I y puros D. Pero ojo, necesito aclarar aquí. Cuando digo puros I, no me refiero al inversionista tradicional. Recuerden que cada rato se habla. Un inversionista aquí que solamente venga a invertir, que piense que los $100 es una inversión, va a estancar. Cuando me oyen aquí hablar de este cuadrante, lo estoy enfocando dentro de la siembra de una semilla y de un trabajo que hacemos invitando a dos y luego dejar que eso fluya en automático los 8 regalos. No me estoy refiriendo al inversionista o sea, dentro de Give Legacy hay dos tipos de personas. Está el que tiene clara que la semilla no es una inversión y está el que tiene mentalidad de inversionista, que lo que gana aquí va y lo reinvierte por allá en otro lado, monta un negocio y lo que sea. Se vale, porque tiene las dos mentalidades maravillosas y está fluyendo rico aquí en el proyecto. Pero este tipo de personas te van a llevar a platino porque su cerebro es diferente. Son líderes, se conectan contigo, no se aíslan del equipo, están ahí trabajando, entienden el concepto de la comunidad. ¡No, qué delicia! El dinero es su empleado. Se retiran y el dinero sigue trabajando para ellos. Carlos Slim ya se retiró, se pensionó, dejó de trabajar y le siguen llegando a la cuenta bancaria millones de dólares.
O sea, Robert Kiyosaki se retiró a los 45 años, dejó de trabajar en el proyecto, dejó de trabajar todo lo que él hacía, ya vive jugando golf y todos los meses le llegan millones de dólares a la cuenta bancaria. Por lo tanto, los inversionistas o los semilleros como nosotros en Give Legacy buscamos la libertad financiera y tenemos un sistema que si somos juiciosos y lo trabajamos como tiene que ser, nos llevará a la libertad financiera. Si otros han llegado a platino, ¿por qué nosotros no? ¿Es que ellos tienen corona o tienen 4 piernas? ¿Tienen 50 brazos? No, son igualitos a mí. Entonces, como conclusión, presten mucha atención. En definitiva, hay dos hemisferios, izquierdo y derecho, o cuadrantes izquierdos y cuadrantes derechos. En el cuadrante izquierdo está el 95% de la población y solo tienen el 5% de la riqueza mundial. Los ingresos en esos dos cuadrantes son lineales. Tienes que estar presente para que haya dinero. El 95% de la población están en los cuadrantes izquierdos. Imagínense donde siquiera subiéramos, esa cifra se bajara siquiera por ahí al 70% a través de pura educación. Eso cambia un país, cambia una ciudad, porque la economía cambia, porque las mentes cambiaron. En los dos cuadrantes derechos solamente está el 5% de la población y poseen el 95% de la riqueza. ¿Ven la diferencia? ¿Por qué hay ricos y hay pobres? Son estados mentales. El 95% de la población están en el cuadrante izquierdo y solo producen el 5% de la riqueza. O sea, tienen y se la malgastan en cerveza. En el lado derecho, entre el cuadrante D y el cuadrante I, que forman un cuadrante a la derecha, está solamente el 5% de la población, que saben utilizar un sistema y lo ponen a trabajar para ellos y que son inversionistas, ponen el dinero a trabajar para ellos. Y producen el 95% de la riqueza. Entonces, ser rico no es un misterio, dice Robert Kiyosaki, es una fórmula. Ser rico no es un misterio, es una fórmula. Y con esta frase termino para dejarlos enganchados para el martes. La charla del martes va a arrancar por ahí. Ser rico no es un misterio, es una fórmula. Es cuestión de aprenderla, pero ojo, cuando Robert Kiyosaki habla de riqueza, no habla él habla de la diferencia entre un adinerado y un rico. Porque una persona puede ganar la lotería hoy y en 2 años está viviendo debajo de un puente. Podemos coger toda la riqueza del mundo de los ricos, toda, y repartirla para los pobres y que todos queden ganando lo mismo, el mínimo. O que hubiera una catástrofe y se acabe las empresas. Todo el mundo queda igual. En 2 años, otra vez, el 95% está a la derecha y el 95% es pobre. O sea, es un estado mental. Y voy a terminar con esto que me pasó a mí. Primero que todo, piensen por un momento con esta explicación. El peligro del comunismo, que odia a los ricos, odia el cuadrante D y el cuadrante I. Y quiere que todo el mundo esté en el cuadrante izquierdo. ¿Se imagina todo el mundo en el cuadrante izquierdo? Se quiebra el planeta, porque no hay productores, no hay ricos, no hay empresas. Coartan al emprendedor y no hay dinero.
En cambio, lo que hay que hacer es coger a la mayor cantidad de gente posible de la izquierda, de la izquierda no como por sistema, no de la izquierda pues, política, me refiero del cuadrante izquierdo, y cogerlos y ¡pam! Pasarlos para el derecho y habrá abundancia. Como en Suiza, Estocolmo, Inglaterra, Estados Unidos, Japón. ¿Cómo es posible, mis queridos amigos, que Japón, siendo una isla rocosa, una roca, es tremenda potencia mundial económica? Singapur, yo estuve en Singapur. El mar de Singapur es un mar que no produce peces. Es un país que es del tamaño de un estado de Venezuela, un estado de Colombia, un departamento. Y es la 10ª potencia del planeta económica. ¿Y sabe qué viven? De hacer chips para computadoras y celulares. Israel, un país tan chiquito, en un desierto, y es el primer productor de cítricos en el mundo. Se la ingeniaron para traer agua del mar y convertirla en agua potable. Suiza no tiene mar y es uno de los más grandes fabricantes de barcos. No producen cacao, lo producimos nosotros. Y son los primeros productores de chocolate del planeta. Y nosotros en Colombia somos cultivadores de cacao como locos. Colombia tiene 2 mares. 2 mares. Tenemos una riqueza, Venezuela, Ecuador, impresionante. Centroamérica, y somos pobres. ¿Por qué? Porque Robert Kiyosaki dice que la pobreza y la riqueza son estados mentales y no estados sociales, sino mentales, no sociales, mentales. A mí me pasó que cuando yo empecé en el mundo de los bitcoins, yo entré a un emprendimiento parecido a este, se acabó porque el fundador murió, pero a mí me fue muy bien. Y el equipo que armé también le fue bien. Y yo gané por 3 años en ese proyecto. Gané mucho dinero, cambió mi vida económica, pero yo no tenía el espíritu de buen administrador. O sea, yo empecé a ser adinerado, pero no rico. Eso lo voy a explicar más la otra semana. Yo empecé a recibir mucho dinero. Yo ganaba en Bitcoin y el Bitcoin para arriba. Yo entré cuando el Bitcoin valía $600. Y luego llegó hasta 40.000 y 50.000 dólares. Calcule cómo me iba a mí. Y llegó un momento en que yo tenía más de 200 millones de pesos colombianos dentro del sistema. Eso era impresionante. Pero ¿qué sucedió? Cuando se cayó el proyecto, al año yo ya estaba buscando una piecita donde dormir otra vez, porque conseguí mucho dinero, pero no era rico mentalmente. Robert Kiyosaki dice que hay una diferencia entre ser rico y ser adinerado. Es diferente. Entonces, de todo eso vamos a hablar y por eso ahora en Give Legacy yo estoy cuidando y sabiendo manejar cada regalito que me llega, porque ya aprendí la fórmula aquí. Bueno, mis niños queridos, nuevamente pongan el número 1 ahí. Si sienten que la información que les di ha sido supremamente útil para ustedes. Uy, entramos casi 90 personas, qué bien. 90 entraron. Bueno, quedó grabado dentro de 8 días. Mañana lo suben al grupo, vuelvan a verlo, vuelvan a verlo, vuelvan a verlo, estudienlo hasta que lo interioricen. Hasta que lo interioricen. ¿Sintieron ustedes que fue claramente aplicable el cuadrante del dinero, la inteligencia financiera con Give Legacy, con la comunidad y la economía colaborativa? ¿Lo pudieron? Excelente, Excelente. excelente. Dentro de 8 días vamos a hablar, como ya les dije, vamos a hablar, el tema es inteligencia financiera. Vamos a ver por qué hay ricos, por qué hay pobres y por qué hay clase media. Y vamos a hablar cómo hacer que las cosas salgan gratis. Y cómo hacer para que un invitado a Give Legacy le salga la donación 100% gratis, que no la tenga que sacar del bolsillo. Eso lo enseña Robert Kiyosaki, lo vamos a enseñar dentro del martes. Cómo hacer que las cosas salgan gratis. Ahí está la clave. Dios me los bendiga. Felicítense ustedes mismos. Un aplauso para ustedes mismos por haber aguantado a este negrito, por la información. Espero ha sido una bendición para ustedes. Nos vemos la próxima semana y a lo largo de la semana en la formación. Chao. Felicitaciones.
Felicitaciones Gracias, y Genaro. bendiciones para ti también. Claro. Oh, Excelente, Genaro, excelente. Está, maravilloso. Bravo, bravo. Me encantó. Muy bueno, muy bueno. Ahora salimos con más fuerza, con más Me ánimo. encanta este tema, me encanta este tema. Eso, sigan hablando para que se entienda bien. Háganle, hablen más que me hace como- Ahora salimos con ganas, ahora estamos no Genaro, me energizantes. acuerdo. Hoy duermo a las 5 de la mañana y me voy a quedar dormido, Sacando cuentas. sacando cuentas. Entonces ya sabemos por qué se estancan los tableros, por falta de educación financiera. Así es, así es. Y eso del estado mental es maravilloso, de verdad, para trabajar. Yo creo que se me volaron los tapones, ¿verdad, Genaro? Este Zoom fue genial. Y de verdad. enseñarle a los nuestros, enseñarle, tal como lo haces tú con nosotros, enseñarle a los nuestros. Exactamente. Lo tenemos todo en la mano, somos pobres porque queremos. Así es. Sí, sí. Bueno, chao. Chao, feliz noche. Nada. Feliz noche. Gracias.